La soberanía fiscal de Cataluña Análisis, la petición de financiación de singularidad con singularidad de Cataluña Análisis de la mano de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. A través de su portavoz, José María Peláez, vamos a entender las peculiaridades que tiene la solicitud de Cataluña y por qué no ha lugar. José María, gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias por haberme invitado a participar. ¿Por qué no ha lugar la soberanía fiscal de Cataluña la petición en base a una singularidad fiscal que pide la comunidad? Partimos de un documento del gobierno catalán denominado Financiación Singular de Cataluña, en la que solicitan la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña. Los inspectores de Hacienda examinamos la legislación principalmente basada en la Constitución, en la norma de desarrollo, que es una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y en otra ley del año 2009. Pues bien, teniendo en cuenta esa normativa actual, la petición del gobierno catalán de esa financiación singular para Cataluña no encaja dentro de ese marco legal. No está previsto en la Constitución, no está previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es la que desarrolla la Constitución, pero es que tampoco está prevista en las normas de Cataluña, en su propio estatuto y en la Ley de Desarrollo de ese estatuto. Por tanto, partimos de que esa petición de financiación singular de Cataluña, de ceder el 100% de los impuestos a la Comunidad Autónoma de Cataluña, no tiene amparo legal y por lo tanto decimos que es inconstitucional. Pónganos algunos ejemplos de lo que supondría en el supuesto caso de que se llevara a cabo la petición que tiene Cataluña. ¿Qué impacto tendría en la recaudación fiscal en nuestro país? En primer lugar, habría que ver a qué afecta y concretamente para que los oyentes entiendan, dentro de la cesta de impuestos que pagan todos los ciudadanos, pues la legislación, tanto la Constitución como la norma de desarrollo, distinguen, por decirlo así, 4 bloques. Por una parte están los tributos de las propias comunidades autónomas, que pueden establecerlos. Por otra parte están los tributos que es cedidos por el Estado, que pueden ser de forma parcial o de forma total. De forma parcial, por ejemplo, es el rendimiento en el IRPF, de forma total, por ejemplo, es el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales jurídicas. El tercer bloque serían transferencias del Estado como forma de financiarse del Estado, ¿no? Y el cuarto bloque son los impuestos estatales que no han sido cedidos. Por tanto, dentro de ese bloque de impuestos, lo que estamos diciendo es que en un sistema que se propone actualmente, esos impuestos que son estatales, que no están cedidos, no pueden cederse porque la legislación no lo permite. Hablamos de un impuesto como sociedades, por ejemplo. Correcto, es el ejemplo típico. Sociedades, las comunidades autónomas, es como si el impuesto no existiera. No participan absolutamente en nada, ni en los rendimientos, ni tienen capacidad normativa, ni pueden influir absolutamente nada, porque tanto la Constitución como las normas de desarrollo establecen pues que las comunidades autónomas, en ese reparto de cestas de impuestos, se ha decidido por todos que no se cede absolutamente nada. Sin embargo, el modelo propuesto es justo todo lo contrario. O sea, pretenden la cesión y la recaudación de todos los impuestos que se paguen en Cataluña. ¿Cuál es el punto clave en el hecho de que la propuesta catalana sea inconstitucional? ¿La ruptura en el estado en un estado de solidaridad interterritorial? Sería una de las circunstancias. Nosotros decimos que es inconstitucional por 2 motivos. Uno, porque no está previsto en el marco jurídico, ni en la Constitución ni en las normas de desarrollo. Eso se podría remediar modificando las normas. Pues en el Parlamento se aprueba una ley, deciden que eso se ceda, pues por lo tanto sería constitucional. Pero ahora viene la segunda parte, que es que con el modelo que propone el gobierno catalán, resulta que pretenden recaudar el 100% de los impuestos y aportar un pequeño fondo al Estado para sufragar, digamos, los gastos comunes. Entonces, decimos en segundo lugar que es inconstitucional porque con esa aportación pequeña de Cataluña no está contribuyendo a todos los fondos que prevé la Constitución y las normas de desarrollo que necesita el Estado para lograr una cohesión social y territorial. Significa que las comunidades más ricas, que son Cataluña, Baleares y Madrid, son, digamos, aportadoras de fondos al Estado para que esos fondos se redistribuyan entre el resto de comunidades autónomas. Si resulta que aquí Cataluña se queda el 100% de los impuestos y no contribuye a esos fondos, estaríamos incumpliendo los principios que hay en la Constitución. El primero, el principio de igualdad.
Ya tendríamos ciudadanos que tendrían pues unos mejores servicios sociales que otros. Y por otro lado estaría incumpliendo el principio de solidaridad entre todas las regiones que está reconocido en la Constitución con esos fondos que el Estado tiene que recaudar y redistribuir. En resumen, inconstitucional por dos motivos: porque no está previsto en las normas y segundo, porque la consecuencia final de esa cesión del 100% de los tributos estaría incumpliendo los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad. Cataluña supone el 20% aproximadamente en grandes cifras de la economía española. Entendemos que supondría quedarse, esa propuesta que hacen los políticos catalanes, con el 20% de toda la recaudación. El 20% es el peso de Cataluña dentro en Producto Interior Bruto dentro de lo que es la nación española. ¿Qué supone en la recaudación Bien, fiscal? En el documento que han presentado el gobierno catalán detallan mucho los importes. Entonces hay 3 importes significativos para que los oyentes lo entiendan. Actualmente Cataluña recauda de tributos propios, de tasas que ellos han puesto, porque la legislación lo permite, alrededor de 5.000 millones de euros. Por las aportaciones del Estado, del 50% de IVA, del 50% de IRPF, 58% de impuestos especiales y de algunos fondos que el Estado aporta a Cataluña, eso se llega a unos 23.000 millones de euros, que son los ingresos, por decirlo así, por todos los conceptos y motivos de Cataluña. Sí. Ahora, segunda magnitud o tercera magnitud, ¿qué se recauda en Cataluña? 52.000 millones. Justo es el doble de lo que recibe Cataluña. O sea que el modelo que está proponiendo Cataluña supone que hay 26.000 millones de euros que ahora son del Estado y que pasarían a formar parte de los recursos tributarios de Cataluña. La transferencia a Cataluña de toda la recaudación y la gestión de los impuestos supondría un grave problema en la lucha contra el fraude, dicen ustedes. Sobre todo la gestión. O sea que, digamos, aquí son dos temas, a cuál de ellos más importante, ¿no? Por una parte estaría el tema de los fondos, que es lo que hemos hablado, o sea, qué significaría desde el punto de vista de los principios constitucionales que Cataluña recaudara todos los impuestos, y el segundo problema importante es el tema de la gestión. O sea, ¿Qué ocurriría con el traspaso de esa gestión? Y ahí es donde los inspectores de Hacienda pues alertamos de los graves perjuicios que se produciría en el desarrollo de las funciones de la agencia tributaria si se produce ese traspaso de gestión. Lo que pide en el documento de financiación singular el gobierno catalán es que se traspase absolutamente todos los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene la agencia tributaria en Cataluña, se traspase a la agencia tributaria catalana. ¿Qué significa eso? La agencia estatal desaparece de Cataluña, se produce un fraccionamiento de la agencia tributaria y eso sabemos, y es lo que hemos expuesto en nuestro documento, que produciría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal. Habría un montón de planes de inspección, sobre todo pues los de, digamos, los más graves, los más organizados, sofisticados, como es tramas de IVA. Porque se cruzan datos, ¿no? Correcto. Y como ustedes explican, el fraude cada vez es más global, la lucha contra el fraude tiene que ser global. O sea, el fraude se descubre porque hay herramientas. Y una herramienta principal, y con un porcentaje muy importante en la consecución de esos objetivos, es la información tributaria que tenemos, la base de datos de información tributaria. Si como consecuencia de esta situación toda la información tributaria que proviene de ciudadanos y de empresas de Cataluña desaparece, porque ya no la vamos a tener, pues automáticamente la lucha contra el fraude se va a perjudicar porque esa información no lo tenemos. Y estos fraudes no distinguen de comunidades autónomas, al revés, tenemos fraudes organizados que utilizan diferentes países de la Unión Europea. En el momento que los que no quieren pagar impuestos, los defraudadores, digamos los más graves, los organizados, vean que hay un agujero de información por parte de Cataluña, por supuesto lo van a utilizar y el fraude se incrementará. Ustedes cifran que podría, si son unos 15.000 millones de euros, ¿no? La recaudación por lucha contra el fraude fiscal en España cada año, el impacto podría rondar los 3.000 millones de euros aproximadamente. Bueno, es una estimación muy a lo burdo, ¿no? En el sentido de decimos que como Cataluña representa el 20% del Producto Interior Bruto, los funcionarios de la agencia tributaria que hay en Cataluña es el 20% de la plantilla total, bueno, pues extrapolando ese 20% al conjunto de los resultados de lucha contra el fraude, que son cada año más o menos 15.000 millones, pues estaríamos hablando de unos 3.000 millones de euros. ¿Provocaría deslocalización de empresas la autonomía fiscal catalana? Podría provocar deslocalización por dos motivos. El primer motivo sería por el tema de la inseguridad jurídica. Si vamos a un sistema que nadie sabe realmente cómo va a ser, qué impuestos, porque ellos piden la capacidad normativa total, o sea, van a poder legislar todos los impuestos, IRPF, IVA, impuestos especiales, sociedades, pues ahí genera una inseguridad de las empresas que estén funcionando allí, de bueno, vamos a ver,
vamos a pagar más impuestos, vamos a pagar menos. Esa inseguridad jurídica pues puede motivar que alguna empresa diga, yo me voy de aquí porque esto no se sabe a dónde vamos a llegar, ¿no? Y luego está la segunda parte, que es que cuando hay una diferente legislación entre diferentes territorios, pues automáticamente los que no quieren pagar pues se utilizan esa circunstancia de diferente tributación para deslocalizarse, que decimos nosotros. Y ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que hay auténticas artimañas para burlar el pago del impuesto, pues sobre todo en las comunidades autónomas en las que está establecido, porque es un impuesto que está cedido totalmente a las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, que lo ha bonificado prácticamente al 100%, no se paga nada, y sin embargo en otros territorios se puede llegar a pagar en una herencia, por ejemplo, el 40%. Esa diferencia de situación automáticamente lo que hace es que aquellos que no quieren pagar, pues enseguida empiezan a montar tinglados y, digamos, montajes para decir, bueno, a ver, ¿cómo no puedo yo pagar el impuesto sobre sucesiones? Pues si creo una sociedad en Madrid, transmito todos los bienes inmuebles, las acciones, tal, pues cuando fallezca la persona ya sé que el impuesto se paga en Madrid. O sea que resumiendo, que cualquier diferencia de tributación, sea de tipo impositivo, sea de impuestos, sea de exenciones, sea de bonificaciones, que se produzca entre diferentes territorios, sabemos que eso automáticamente se aprovecha por aquellos que no quieren pagar para decir que están en ese territorio cuando realmente es falso. Muchísimas gracias, José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda de España, por acompañarnos, por atender a Capital Radio. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.